De los test proyectivos gráficos, el test del Bartek es quizás uno de los test que es más específico en evaluar determinados estilos conductuales o formas de comportamiento del sujeto ante situaciones puntuales. Eso quizás es la diferencia con otros test proyectivos gráficos. Si bien se analiza de base, como en el test del árbol o el test de la casa, los aspectos formales, que además acá en este test también se suman otros, como por ejemplo la claridad del trazado, la economía espacial, que esto es el equilibrio que hay entre la zona ocupada y los cuadros en blanco. Pero a veces es engañoso, porque muchas veces un dibujo puede ser grande, pero sin embargo en economía espacial, al tener muchos espacios en blanco, sin embargo no ocupa mucho espacio pese a ser el dibujo grande. Parece una contradicción, pero bueno, digamos, es interesante cómo se presentan estas dos situaciones. Primero porque además la economía espacial en el test de Bartek, esto es la cantidad de cuadritos libres que quedan, sabemos que cada cuadrito del test de Bartek mide 4 centímetros por 4 centímetros, es decir, que hay 16 centímetros cuadrados. Se considera que hay economía espacial cuando 8 cuadritos por lo menos están completos o llenos, a través de obviamente del dibujo. Y se considera que se empieza a perder un poco la economía espacial por exceso cuando hay 10 o más. Así también hay demasiada ocupación, por ejemplo en el cuadro 11 de este protocolo, cuando apenas hay 3 o 4 cuadritos en blanco. En este material la idea es destacar algunas generalidades y algunas especificidades en cuanto a lo que nos puede aportar el Bartek, orientado hacia las relaciones interpersonales. Sabemos que siempre, además del sentido general que tenemos en todo test, siempre hay un sentido particular y a veces un sentido focalizado, que es cuando en virtud, digamos, del tipo, en el caso del ámbito laboral, del tipo de búsqueda que realizamos, a veces no es que vamos a evaluar en profundidad todas las áreas de la personalidad, sino que hacemos una evaluación general y después una particular en función de las características de aptitudes psicológicas y conductales que serían deseables en la persona para desempeñar adecuadamente el puesto al cual se postula. En este caso se trataba de un puesto de ventas. La persona que realiza este protocolo tiene 18 años, es una persona joven, si bien tiene experiencia laboral en el área de ventas, digamos, está dentro de sus primeros trabajos. Al observar siempre un material, lo que nosotros recomendamos, nuestra forma de trabajo, es mirar una mirada general y ver cuáles son los aspectos más salientes. Al observar este protocolo podemos ver que hay una tendencia a los dibujos bastante grandes, sobre todo, por ejemplo, el dibujo 4, el dibujo 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 14 y el 15. El 1 también es grande, pero tiene mayor zonas de blancos, por eso no lo tomamos como muy grande excesivamente. De los más chiquititos tenemos el dibujo 2 y 3, es decir, que la tendencia en este protocolo siempre tenemos que hacer como una especie de porcentaje. Si tenemos 16 cuadros, bueno, la tendencia media va a ser que el 50% presente esas características. A medida que esto se empieza a elevar, esa tendencia empieza a ser más fuerte. Por eso siempre, al igual que en los proyectivos gráficos, tratamos de destacar cuáles son los núcleos básicos o la dinámica básica de esa personalidad, pero lo que le vamos a sumar en el caso del test de Bartek es la particularidad, que además de todo eso yo tengo las tendencias generales de la personalidad y también puedo circunscribir o focalizar mi análisis a una situación problema en particular. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo la persona enfrenta las situaciones nuevas, puedo ver la forma de resolución del cuadro 1. Recordemos que en el test de Bartek tenemos 4 líneas de trabajo. Los factores de expresión, que son las pautas formales, generales, más las específicas de este test, que son los núcleos básicos y son las más importantes porque son el piso sobre el cual se sostiene la personalidad. Después tenemos los factores de integración, que pueden a veces ser circunstanciales porque representan las formas de comportamiento que a la persona le resultan como más potables, más adecuadas para sus recursos y situación vital actual. A ello lo que hacemos ahí en los factores de integración es ver qué arquetipos predominan en la construcción del dibujo, los rectos, los curvos, el punto, que en este caso también en el test de Bartek es un arquetipo simple. En tercer lugar, y es muy interesante, los factores de representación o los factores simbólicos, esto es, el dibujo con el que la persona decide resolver
ese cuadro. Por ejemplo, en el cuadro 1 hay mucha gente que hace flores, hay otra gente que hace un tiro al blanco, hay otra gente que puede hacer una flecha, una espiral. En este caso eligió un dado. Cada símbolo tiene una lectura en particular. En el caso, por ejemplo, del dado, ya que es el que estamos mencionando, por ejemplo, implica dejar las cosas libradas al azar, como en un juego. No es lo mismo entonces que ese dado aparezca en el cuadro 1 que aparezca en el cuadro 12, que es la adaptación al medio. Entonces, lo que vamos después a ver es que más allá de la simbólica universal o general de ese símbolo, después hay que aplicarlo al cuadro en donde se presenta y después con los factores de integración y de expresión. Por eso a veces uno dice, bueno, a veces uno escucha que uno repite o copia tal signo porque sabe que es positivo, pero a veces hay que ver en qué lugar, en qué forma, y esto es totalmente individual. Más allá del mismo símbolo, en cada persona va a simbolizar a veces, va a tener una connotación diferente. En el caso del tema de hoy, que es las relaciones interpersonales, existen algunos cuadros que nos pueden llevar a armar, por ejemplo, una especie de informe de lo que significa cómo maneja la persona estas relaciones interpersonales. Los cuadros más significativos son el 2, porque es el que se asocia a la resonancia, a la empatía, a la afectividad, cómo la persona percibe y cómo se siente o comporta frente a los estímulos afectivos. El 8, que es la actitud cognitiva de introversión o extroversión con la cual percibe el vínculo con el otro. El 11, que tiene que ver con el comportamiento, la adaptación social, tiene que ver con cómo la persona se conduce y con qué grado de apertura. Y el 12, que tiene que ver con la adaptación al medio más formal, esto es más superyoico, es la adaptación entre el sujeto y sus necesidades y el ambiente. Y después tenemos también, podríamos sumar el cuadro 15, que a veces tiene que ver con la conciliación afectiva, la vida familiar, el grado de integración afectiva que la persona puede tener. Fíjense que muchas veces, a veces es por la forma de dibujar o por el tipo de trazo, y otras veces es el símbolo el que resulta como muy, muy elocuente. Por ejemplo, los símbolos que aparecen en los cuadros que mencionamos, tenemos un arma, tenemos una casa, un payaso, un sombrero de bruja y un boxeador. Por lo cual vemos que hay varias tendencias contrapuestas, algunas hostiles. Por eso podemos decir que si bien hay extroversión, una actitud más expansiva, dado que los dibujos son grandes, sin embargo, hay una introversión en cuanto a la expresión de los afectos. El hecho de que aparezca como arquetipo elementos rectos, sumado también a la simbólica del símbolo, podemos dar cuenta que hay una conflictiva en cuanto a la empatía y a la expresión de los afectos. El payaso también es muy significativo a nivel social, porque el payaso a veces habla de sentimientos de insuficiencia, de inadaptación o de inferioridad, o también una defensa maníaca frente a las situaciones. Es como que se trata de negar a veces cuando hay una situación problema o enmascarar algún tipo de sentimiento. El cuadro 12, que es un sombrero de brujas, no hay un dibujo en el interior, por lo tanto también confirma que no hay empatía, y la proyección hacia la derecha es a través de movimientos angulosos, por lo cual decimos que hay ambivalencia entre actitudes de sobreadaptación y actitudes más hostiles. El boxeador también nos da cuenta de la misma actitud. Por lo tanto, podemos decir que esta es una personalidad expansiva, con iniciativa social, pero con ambivalencias en la forma de relacionarse, a veces hostiles o impulsivas y otras veces más de sobreadaptación, lo cual, dado que se trata de un adolescente, estaría dentro, digamos, de las características para la etapa vital en donde está inserto.